Para hacer un switcheo, en este caso de que el objeto arrastre las manos como tal, primero que nada, pues obviamente hay que tener el objeto, que en este caso será nuestra esfera, vamos a llamarlo peso, y pues vamos a ubicarlo en el costado que es el adecuado, es decir, activamos la rejilla, que podemos encontrarla en este icono en la parte superior del viewport, y lo que vamos a hacer es ubicarlo y luego modificar las transformaciones, Modify Freeze Transformations, queda como debe estar en punto 0. Vamos a reubicarlo bien, Modify Freeze. Antes de iniciar, entonces lo primero que vamos a hacer es que nuestro objeto, vamos a copiarlo, el nombre, lo agrupamos con control G o comando G y lo renombramos y le damos centrar pivote. Ya tenemos nuestro objeto y nuestro grupo asociado como tal a ambos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tendríamos que buscar la manera de que nuestro personaje agarre el objeto y lo levante. En este caso vamos a poner nuestro personaje en posición de carga. Ya lo tenemos ubicado, y aparte de eso lo que vamos a hacer es switchear, en este caso, los controles de las manos a que sean ICAs. Como pueden ver, en el momento en que nosotros hacemos esto va a haber un cambio debido al cambio de la ubicación del proceso de ICA AFK. Entonces, en este caso lo que tenemos es un juego, por decirlo así, del trabajo que vamos a tener que hacer en términos generales. Entonces, vamos a jugar con nuestro personaje, lo vamos a acomodar, él está en una pose inicial, vamos a mirar si podemos rotarlo y moverlo para que de una u otra manera esté listo a la ubicación del personaje. Aquí tenemos un stretching, entonces podemos trabajar con el hecho de que el stretch del ICA funcione o no, es parte de las características del personaje, y vamos a trabajar bajando el brazo, obviamente no tanto, lo suficiente como para que pueda agarrar el objeto, y posicionándolo de manera adecuada, es decir, listo para agarrar el objeto. Aquí es donde vamos nosotros a controlar el objeto a partir de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente aquí tenemos unas condiciones de ubicación. Nosotros debemos poder hacer una cosa que se llama un switch. Un switch es poder controlar o gobernar un control específico. Ese control es lo que nos va a determinar la ubicación del objeto como tal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ubicar, en este caso, hacemos Shift y clic izquierdo sobre el más del grupo y nos despliega a todos. Y vamos a localizar los controles y posteriormente el control de cada mano. Tenemos aquí los dos controles, y si buscamos el grupo que gobierna la mano está bloqueado, lo seleccionamos, botón derecho sostenido, un lock, y seleccionamos el grupo que está sobre el otro control de la mano y nuevamente un lock. ¿Qué vamos a trabajar con él? Vamos a trabajar algo que se llama switcheo. Para el switcheo vamos a crear una serie de controles entre lo que es la pelota del mundo y las manos. O sea, es decir, cuál es el peso que va a tener la gobernabilidad de un objeto o las manos sobre el cuerpo. Entonces vamos a crear primero que nada, por favor, un locator. El locator puede estar aquí y lo vamos a llamar, por ejemplo, Word. Listo, queda en la parte inferior de todo el proyecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos el grupo del peso,
y el locator. Vamos a ubicar, en este caso, por ejemplo, el control de la mano, que sería con este control de la mano. Vamos a estar por aquí en la parte superior. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a coger el locator del objeto, el control, el control del peso, el grupo del peso, y por último vamos a localizar a nuestra mano, al grupo de nuestra mano. En este caso sería, este es el FK, los IKs. En este caso que tenemos el IK, en este caso sería el izquierdo, exacto, y este sería el derecho. Le decimos constraint parent. ¿Qué sucede acá? Aquí vemos que los pesos están divididos, es decir, que tenemos un grupo, el gobernado a la vez por ambos pesos. Repetimos el procedimiento con la otra mano. Buscamos en el IK, el control de la mano, pero en este caso del lado derecho. Tenemos clavícula y aquí tenemos la mano, que sería este, y le decimos constraint parent. ¿Esto qué va a significar? Nos va a permitir hacer una cosa que se llama switcheo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, muevo el peso, lo muevo de acá, él se va a mover la mitad del proceso. Si pueden ver que se mueve más rápido la esfera que las manos. ¿Por qué? Porque está dividiendo pesos con el locator del mundo. Y si yo hago lo mismo con el mundo, pueden ver que el mundo, o sea, el locator del mundo, se mueve más rápido que las manos. Es decir, que los pesos están divididos. Lo que vamos a hacer en este caso, a partir de este punto que es que generamos el switch, es tratar de ubicar los diferentes elementos en porcentajes separados. Es decir, que hasta antes de que agarre la mano el objeto, estén pegados al mundo por completo y viceversa. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es un control. Vamos a darle un control que puede ser un control externo que tengamos solamente para hacer el switcheo entre los diferentes componentes. Entonces, para eso nosotros tenemos que crear una especie de control maestro. Vamos a crear, por ejemplo, una curva. Esta curva la vamos a crear en el piso. Le decimos que el traslado en Z sea 0, el traslado en X sea 0, y luego lo reubicamos adecuadamente. Sería en la esfera como tal. Aquí tenemos la esfera. La esfera vamos a pegarle esto a donde dice grupo peso y lo vamos a renombrar como control de manos. Este control de manos le decimos que frizamos las transformaciones y le vamos a crear, en este caso, en edit add attribute, que sea visualizable, de carácter enum. Reemplazamos green por un guión, por ejemplo, y blue lo eliminamos. Necesitamos un nombre. Y este lo vamos a eliminar. Y aquí queda nuestra gráfica de división. Ahora vamos a crear uno que se llame seleccionar, select, por ejemplo. Va a ser seleccionable. Le vamos a dar como enum. Y aquí vamos a crear dos características, una word y otra peso. Y le decimos OK. Aquí queda seleccionable word y peso como tal. Lo que vamos a hacer es que en un momento determinado el peso va a ir directamente al mundo y posteriormente va a ir al peso. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir al menú animación, animate, set driving key, set. El set driven kit, el SDK, nos va a permitir tener un controlador, que en este caso sería este control. Seleccionamos la curva y le decimos load driver. Tenemos aquí todas las características y tenemos las características de select, que está activo en Word. Y tenemos en este caso digamos que la mano izquierda, que sería el controlado,
y tenemos en este caso las opciones, pero no sería el objeto directamente, sino el grupo que lo alberga. Entonces lo tenemos acá, este sería el controlado, y aquí tenemos por ejemplo las orientaciones de visibilidad y de ubicación. Entonces tenemos acá por ejemplo los objetos, el parent constraint. Seleccionamos en este caso, si tenemos aquí el control, ubicamos el parent constraint de él y le decimos que lo carguemos. Entonces miren que tenemos aquí el control del grupo, el parent constraint que lo gobierna, y aquí tenemos las dos características. Entonces para empezar, lo primero que vamos a hacer es que el concepto del peso va a estar en 0. Lo que tenemos acá es, en el control de manos tenemos select en Word, y en el control del parent tenemos el Word en 1 y el peso en 0, seleccionamos ambos y presionamos keyframe. Luego vamos al control de manos, lo cambiamos a peso, y lo que hacemos aquí es hacer un cambio en la variable para que el peso sea el que tenga realmente el cambio, y le decimos keyframe. Por ahora obviamente no es nada visible porque no hemos hecho ningún cambio. Pero vamos a repetir el proceso con el otro control. Con el control de mano lo vamos a poner otra vez en Word, y acá en este lado vamos a ubicar ya no el de la mano derecha, sino el de la mano izquierda, sino el de la mano derecha. Sobre este grupo ubicamos el parent constraint, que es este, y le decimos cargar. Word está en 0, el peso debe estar el Word está en 1, el peso debe estar en 0, selecciono el de arriba select, que debe estar en Word, estos dos que deben estar con esta configuración, le digo key, es como un keyframe interno. Pasamos a peso y cambiamos las variables de 1 a 0 y de 0 a 1, y le decimos key. Hasta aquí necesitamos este proceso. ¿Qué se utiliza en este caso? Simplemente que todavía vamos a primero a bloquear este objeto para que no podamos seleccionarlo. Le decimos en este caso Object Display, Drawing Overrides, activamos y le decimos Reference. De esta manera el objeto ya no es seleccionable, sino solamente los controles como tal. Entonces en el primer fotograma presionamos S. El personaje se va a aproximar más como tal, y movemos en este caso la cadera y las dos manos, por ejemplo. Aproximamos a nuestro personaje, obviamente los pies deben estar en una mejor posición. ¿Para qué? Para que obviamente digamos que por lo menos en una configuración visual adecuada. Ya posteriormente se tienen que ver cuáles son las características de movilidad o de desplazamiento del cuerpo. Vemos nuestro personaje ubicado, hay que tratar de evitar el clipeo, y lo que vamos a hacer acá es, por ejemplo, tener esto. Ahora la cadera aquí se balancea diferente, quizás no es tan necesario que sea tan alto. La mano digamos que la vamos a ubicar ya en un punto más adecuado. Vamos a bajar este control para que el hombro esté muchísimo mejor, el codo. Como les digo, aquí en este punto no es realmente el concepto de animar, sino el del switch. Entonces tenemos al objeto, y tenemos nuestro objeto bien ubicado. Digamos que en este punto ya tenemos la ubicación de la pose clave, es decir, tenemos nuestro personaje, se iba a acercar, aparece, obviamente aquí estamos patinando, lo que significa que, por ejemplo, este pie en el fotograma 12 debería borrarse. Entonces en este punto, por ejemplo, el buen roll debería estar en 0, aquí cambiaría el peso, iría hacia este lado,
y este sí tendría el valor. Aquí ya tenemos un cambio adecuado del movimiento del personaje. Él se aproxima. En este punto el switch está en peso. Normalmente debería estar, por ejemplo, acá, lo debemos haber colocado en Word. Presionamos S, acá lo cambiamos a Word, S. Pues tenemos en este caso el punto. ¿Eso qué significa? Que si yo muevo este control, sí, nada pasa. Ahora, ¿cómo debe estar este control gobernando? Debe estar gobernando el control de peso, es decir, que este objeto debe estar acá, vinculado al control de manos, porque básicamente cómo se debe enganchar. Es que haríamos acá, si ustedes ven acá lo muevo, no sucede nada. ¿Sí? ¿Qué pasaría en este punto? A partir de este punto, digamos que en el punto base, nosotros acá mantenemos en Word, y ya en fotograma 12, que es el acercamiento final, debería estar en peso. ¿Eso qué significa? Que cuando yo llegue acá y me levante con el objeto, es decir, este y este, si yo me levanto con ambos, aquí debería estar levantándose el cuerpo y aquí deberíamos estar levantando las manos. Entonces aquí sucede un problema del switch. ¿Qué toca revisar? Toca revisar que el switch que estamos gobernando, es decir, que este control es el que gobierna. Como pueden ver, ahorita sí está generando el control. Eso quiere decir que el control de manos no debe estar supeditado al peso, sino al revés. Es decir, que este control, decimos Shift P para que se libere, y este debe estar pegado dentro del control manos y este sobre dentro del control peso. Es decir, es el principal este grupo. Para que no nos genere ningún problema, lo agrupamos y lo centramos. Ahora, ¿qué implicaría esto? Que en el momento en el que él se acerca, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, él se acerca en este punto. Hasta este momento el control de manos no está activo, pero cuando él llega al fotograma 12 ya está activo. Eso es lo que se estaba logrando. Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando yo me acerco está libre, la mano sigue estando libre para llegar como él quiera, y cuando llega al fotograma 20 ya el control de manos ayuda a levantarlo yo puedo hacer que el objeto suba, pero obviamente la ventaja es que yo puedo controlar de todas maneras, como el control que está ahí de las manos es el grupo y no propiamente el objeto, me permite controlar las manos de manera independiente, lo que permitiría en un momento determinado y seleccioné todos los controles S, y en el 20 hacer una carga de peso. De esta manera, ¿qué sucede? Que el objeto está sufriendo, por decirlo así, de un cambio de eje para poder gobernar a las manos como tal. En este caso es el objeto el que estaría gobernando las manos, pues obviamente habría que tener un mejor posicionamiento de los dedos, de todo el componente como tal del peso, y lo que permite es estar gobernando las manos como tal. Yo podría subirlo, moverlo, reubicarlo y pues perfectamente ya tiene la construcción, mientras que acá está libre como tal. Pues que lo que tiene que hacerse, que en este caso, como el control de peso es el que tiene el parent constraint, el que gobierna a estos objetos, entonces el control de piso, que es esta curva, debe gobernar a este grupo.
Entonces, como pueden ver, aquí viene la cadena, ya saben que se puede arrastrar con el botón del medio, y pues obviamente este objeto debe estar bloqueado para que no sea seleccionable, pero que yo pueda ser arrastrado entonces con este como tal. Este es el que gobierna realmente, el que permite hacer el switcheo. Y si yo llego en un caso determinado en el fotograma 21 a cambiar de peso a mundo, esto es lo que sucede con las manos, que era lo que no nos habíamos percatado anteriormente. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que cuando yo tengo esto, las manos saltan. ¿Por qué? Porque quedan pegadas a la última referencia de mundo que estaba anteriormente. Lo que vamos a hacer para que esto funcione es tratar de que ellas, en este punto, presionamos S, traten de ubicarse como estaban en el fotograma 20. Para ello, vamos a utilizar una opción que se llama Go Selected, y le vamos a decir que busque en un fotograma específico que es en el 20. Le damos Ghost. Aquí tenemos el control. Y lo que nosotros podemos hacer en un caso determinado es tratar de equiparar el punto de origen de este control con el de este. Lo que tenemos que hacer aquí en este caso es reubicarlo obviamente acudir a las vistas que sea necesario para que se pueda dar que el fotograma anterior y siguiente pues no sean perceptibles. Obviamente hay que gastarle tiempo, hay que hacerlo con cuidado, porque toca aproximarse mucho para poder hacer la ubicación. Y lo mismo repetimos con este. Seleccionamos el control de base, vamos al menú Animate, opciones de Go Selected, sabemos que es Custom Frames, Display 20, Ghost, y aquí lo tenemos en la parte superior. Pues lo que vamos a hacer es tratar de reubicar el control para que se acople lo más necesario. Si es necesario rotar, reubicar y trasladar, hay que hacerlo para que se pueda equiparar en términos de localización. Hay que hacerlo en todas las vistas que sean necesarias. Ahí tenemos ya nuestros controles. ¿Y qué sucedería en este caso? Que ya teniendo el objeto visto desde esa perspectiva, el personaje puede continuar, las manos pueden continuar, pero el objeto puede también ser independiente y caer, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos hacerle otro control para que la pelota rebote, etcétera. Pero entonces lo que tendríamos es esto. Inclusive el objeto puede caer directamente es a piso. Y tener las manos, libertad e independencia. Es donde viene, digamos, que un inconveniente, que es con los controles FK. Normalmente los controles FK, digamos que en este caso aplicarían que si yo trabajo con ellos, sucede esto. O sea, habría que tener un switchador de control IKFK. Normalmente cuando el personaje no tiene ese control, ese switch IKFK que permita pegar los brazos hacia el otro objeto, lo que se hace es trabajar con el IK hasta donde sea necesario, y la siguiente escena se trabaja con el FK tratando de recomponer la visión o un cambio de plano completo para que no se perciba este movimiento, digamos que de ensamble. Lo que se hace es que se trabajan dos secciones diferentes de la misma animación. Aquí lo que estamos haciendo simplemente es evidenciar el switcheo de objeto hacia las manos del personaje.